En este video voy a explicar cómo resolver los ejercicios a partir del 13. ¿Sí? Yo acá puse de ejemplo el 13A y el 13E. ¿Bien? Entonces, dice que tenemos que expresar el lenguaje simbólico y resolver. Entonces, vamos a empezar hablando de la suma. La suma, cuando dice la suma, estamos hablando del signo más. ¿Sí? ¿Y la suma entre qué? Entre dos cosas. Primero, el doble de 0,5. Entonces vamos a escribir el doble de 0,5. ¿Cómo escribimos el doble? 2 por 0,5. ¿Sí? Y de este lado, el opuesto de 3. ¿Sí? El opuesto de 3 es menos 3. Y como está este signo más, lo vamos a escribir entre paréntesis. Y luego hay que resolver. ¿Sí? Recuerden que cuando tenemos una operación hay que separar en términos. Entonces, resolvemos. Se puede resolver esto con la calculadora tranquilamente. 2 por 0,5 es 1. Y acá tenemos que aplicar la regla de los signos. Más por menos es menos 3. Entonces, 1 menos 3 menos 2. Y ahí ya está resuelto el ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio E. Dice el producto. Cuando dice el producto es porque estamos hablando de una multiplicación. ¿Sí? Entonces vamos a poner por. Entre dos factores. Primero, el opuesto de menos un medio. Si es el opuesto de menos un medio, el opuesto de menos un medio es un medio, ¿no? Positivo. Por, y la cuarta parte de 6. Si hablamos de la cuarta parte de 6, hablamos de 6 dividido en 4. ¿Sí? Entonces, ahora hay que aplicar la multiplicación. Se multiplica directo. 1 por 6, 6. Y 2 por 4, 8. Esta expresión se puede simplificar. ¿Por cuánto simplificamos? Por 2. ¿Sí? Podemos simplificar por 2. Entonces, 6 dividido 2, 3. 8 dividido 2, 4. Y ahí ya queda resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 14. Recuerden que el 3 y el 14 lo tienen en tabla, ¿sí? Pero yo lo hago acá para no tener que hacer toda la tablita. Bien, entonces, en el ejercicio 14 tienen que escribir solamente el lenguaje simbólico, pero no hay que resolver nada, ¿sí? Entonces, vamos a expresar esto en lenguaje simbólico cuando dice la suma, nuevamente es el signo más, ¿sí? Entre un número racional A. Entonces, un número racional A, lo vamos a escribir acá, y la mitad de un medio, ¿sí? La mitad de un medio es dividido en 2. Entonces, un medio dividido en 2. Y ahí ya está escrito en forma simbólica. Esto es lo que tienen que escribir en la parte donde dice lenguaje simbólico. Ahora, en el E, el cociente entre un número racional E, si dice el cociente, estamos hablando de una división. Ustedes pueden escribir los dos puntitos o la raya de fracción, total es lo mismo, ¿sí? Entonces, entre un número racional E, vamos a poner E, ¿sí? Dice número racional porque estamos trabajando justo ese conjunto numérico, no importa qué conjunto numérico sea. Y el opuesto de su inverso. Si hablamos del opuesto, es el signo contrario, que es negativo, ¿no? De su inverso. El inverso de un número es dar vuelta a la fracción, ¿sí? En este caso, la E en el denominador tiene un 1. Si la damos vuelta, nos queda 1 sobre E, ¿sí? O sea que acá vamos a tener 1 sobre E. Y bueno, ponemos entre paréntesis para que no se mezclen los signos y ya está escrito, ¿sí? Por ejemplo, el inverso de 3 cuartos va a ser 4 tercios y viceversa porque el inverso es invertir la fracción. Bien, bueno, acá en el ejercicio 15 tienen que resolver estas operaciones, ¿sí? Bien, lo primero que hay que hacer es separar en términos. Luego, fijarnos si hay expresiones decimales y pasarlas a fracción, todas, ¿sí? Entonces vamos a ir a cálculos auxiliares, ¿sí? Y pasar todas esas expresiones a fracción. Vamos a comenzar con el 0,1 periódico, pasarlo a fracción. Entonces, en el numerador escribimos el número como está, sin la coma, y le restamos la parte no periódica. La parte no periódica en este caso es el 0, entonces 1 menos 0, ¿sí? Y en el denominador, tantos 9 como números periódicos tenemos, o sea, un solo 9. 1 menos 0, 1, y denominador 9. Y ahí ya nos queda la expresión expresada en fracción, ¿sí? Bien, vamos a pasar la otra expresión a fracción, 0,01 periódico, ¿sí? Vamos a ver. Se escribe el número como está, sin la coma, y le restamos la parte no periódica, que es
ceros, ¿sí? Y en el denominador, tanto 9 como números periódicos tenemos, en este caso un solo 9, y después tantos ceros como números no periódicos hay después de la coma, o sea, un 0, porque hay un solo número no periódico después de la coma, 1 menos 0, 1, sobre 90. Es lo que vamos a escribir aquí, ¿sí? Menos el 0,2 lo vamos a pasar a fracción. Escribimos el número como está, ¿no? Sin la coma, y en el denominador un 1 y tantos ceros como números hay después de la coma. O sea, un solo cero. Notamos que esta expresión se puede simplificar, ¿sí? Entonces, simplificamos, en este caso, por 2, numerador y denominador. 2 dividido 2, 1. 10 dividido 2, 5. Un quinto. ¿Sí? Por el 2,5 también hay que pasarlo a fracción. Entonces, 2,5 que es igual a escribir la expresión como está, ¿no? Sin la coma, un 1. ¿Y cuántos lugares hay después de la coma? Un solo lugar, o sea, un 0, ¿sí? Porque estas no son expresiones periódicas, por eso se trabaja con el 1 y los ceros. Entonces, acá vemos que también se puede simplificar. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Sí? Entonces, 25 dividido 5, 5. 10 dividido 5, 2. 5 medios. Entonces, 5 medios. Y ahí, nuevamente, separamos en términos y resolvemos, ¿sí? Entonces, acá aplicamos la división. Recuerden que en la división se multiplica cruzado. 1 por 90, 90. 9 por 1, 9. Menos. En la multiplicación se multiplica directo. 1 por 5, 5. 5 por 2, 10. ¿Sí? Ahora vemos, antes de resolver esta resta, que tenemos que simplificar todas las fracciones que tengamos, ¿sí? El 90 con el 9, podemos simplificar por 9 y nos queda 10 y 1. Ahora, el 5 décimo tenemos que simplificar por 5, ¿sí? Entonces nos queda 1 y 2, ¿sí? Entonces pasamos a limpio las dos fracciones, 10 sobre 1, o 10, menos 1 medio. Y queda resolver entonces esta diferencia. Y en el denominador tenemos que ver que las dos fracciones tengan mismo denominador. Esta, si no tiene nada, tiene denominador 1. Y esta tiene denominador 2. No se puede resolver así a simple vista. Entonces hay que amplificar las fracciones que sean necesarias. Denominador común entre 1 y 2 es 2. Entonces vamos a crear dos fracciones con denominador 2. Ahora vemos qué operación aplicamos para llegar al 2 con el 1. Y multiplicamos por 2. ¿Sí? Tanto numerador como denominador, ¿sí? Entonces, 1 por 2 es 2 y 10 por 2 es 20. A la segunda fracción no surge cambio, ¿sí? Porque el mismo denominador, entonces acá el 1 continúa, ¿sí? Entonces, 20 menos 1, 19. Mismo denominador, 2. Y ahí ya queda resuelto el ejercicio y así tienen que resolver los demás, ¿sí? Bueno, en los siguientes videos vamos a seguir resolviendo los demás ejercicios. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.